Módulo de Gestión Comunal. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva videoclase del Diplomado en Gestión Comunal 2023. Esta vez nos acompañan los profesores Carlos Oliveros y Lice Altuve, quienes estarán con nosotros conversando y problematizando el tema de la gestión comunal. Hay una primera pregunta obligada cuando hablamos de gestión comunal. Entendemos que hay una diferencia entre este tipo de gestión y la gestión institucionalizada común que nosotros encontramos, ¿sí? Existe una gestión también que viene del elemento hegemónico occidental. Lo primero es, cuando nosotros nos referimos a gestión comunal desde las impresiones de ustedes, ¿qué es esa gestión? Primero la chica, ¿no? Bueno, saludar a los participantes de este diplomado de gestión comunal que facilita y orienta la Universidad Bolivariana de las Comunas, y saludarlos a todos. Felicitaciones por incorporarse en este, a voceros, comuneros y comuneras, y también servidores públicos. Cuando hablamos de la gestión comunal, fíjense, muy importante este debate, este espacio de reflexión con nuestros comuneros, con nuestras comuneras, porque seguramente no va a haber consenso, pero creo que el espacio es muy motivador para que vayamos encontrando elementos y criterios que nos pongamos de acuerdo a la hora de que hablamos de la gestión comunal. Hablando de la gestión comunal en un contexto histórico concreto, como es la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Pudiésemos decir, creo, la gestión comunal es ese conjunto de acciones y prácticas colectivas de nuestros comuneros y comuneras, en este caso de los sujetos protagonistas de la construcción, del ejercicio, del autogobierno, del gobierno popular, pero ¿en base a qué? En base a una planificación, es decir, esa construcción de las distintas acciones para construir o ir dándole forma a la ejecución de un plan comunal o un plan comunitario. En síntesis, es el ejercicio y la práctica del autogobierno comunal para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y se hace a través del ejercicio directo del gobierno de consejos comunales y comunes. Interesante esto, fíjate que tú nos mencionas ya desde el principio. Gestión es un conjunto de prácticas y acciones, pero ahí hay el apellido colectivos, que es un elemento principal que tiene la gestión comunal, que es una gestión que se ejerce desde el colectivo. Desde el colectivo, desde el poder popular. Eso nos determina un elemento de organización. Además, nos menciona el hecho de la planificación como base fundamental del proceso de gestión. Que si nosotros observamos nuestras comunas y consejos comunales, el primer ejercicio que se nos solicita tiene que ver con dos fases de ese proceso de planificación. Primero, el diagnóstico, es decir, saber en qué elemento nos encontramos, y segundo, el proceso de planificación como tal. Y además lo contrastamos con el concepto de poder popular. Veámoslo así, que es el hecho de que el poder popular es el ejercicio de la soberanía directa por parte del pueblo, que nos dice aquí directamente Liz. Fíjense, esta gestión comunal es ejercida directamente, hay una participación directa de parte del pueblo. ¿Qué nos podría decir sobre el concepto de gestión comunal, compañero Carlos Olivero, en base a estos elementos que ya se han definido? Bueno, excelente la participación de Liz, me ayuda mucho porque además me aclara también a mí. Yo creo que es un gran desafío la gestión comunal. Es un desafío de la cotidianidad del poder popular. Un desafío de la cotidianidad porque el poder popular tiene como propósito verse o hacerse como la antítesis de lo que existe de gestión, como conocemos la gestión, que es vertical, que es unipersonal, que no incorpora la planificación, sino que está sujeta a objetivos muy específicos y que responden, pues, bien sea a un gobierno, al gobierno tal cual lo conocemos, o a una empresa o a un ejercicio empresarial distinto al que estamos nosotros acostumbrados. Entonces, la gestión comunal es un gran desafío para los comuneros y comuneras.
Y yo quiero enfatizar en el tema de los sujetos de la gestión comunal, porque casi siempre hablamos de los voceros y voceras de la gestión comunal. Pero la gestión comunal, como es una gestión colectiva, va más allá de eso. Habla de los comuneros y comuneras, como sujeto comunal, como sujeto social, como sujeto comunal, debemos llamarlo así. Y la otra cosa es que aparecen otros sujetos, que es el tema de la ciudadanía. Cuando hablamos de la Asamblea Ciudadana y Ciudadana, nos estamos refiriendo a un sujeto, porque la Asamblea Ciudadana y Ciudadana es un hecho, pero quien la lleva, quien la ejerce, quien la proyecta es la ciudadanía, esa ciudadanía que hemos llamado la ciudadanía colectiva, la ciudadanía comunal, que es un nuevo sujeto que tenemos que incorporar, reconocer, incorporar y proyectar en la gestión. El otro sujeto es la familia, la comunidad familiar. La comunidad familiar es otro sujeto de gestión, porque es la que junta no solamente voluntades, sino conocimiento, capacidades, destrezas, para que la gestión comunal pueda hacerse efectiva, pero no solamente efectiva, sino afectiva. La gestión comunal es un ejercicio afectivo y festivo también. La gestión comunal es un ejercicio afectivo y festivo, porque el resultado de la gestión comunal se celebra. Y eso hay que reconocerlo, eso hay que resaltarlo, porque ese debe ser, ¿cómo se llama? Un indicador. O sea, porque la gestión comunal termina en la satisfacción, como decía Alicia, de necesidades. Y eso se celebra. O sea, cada logro que obtiene la gestión, ese colectivo que se dispone pues, a desarrollar un plan, un programa, una actividad, y resulta exitoso, eso se celebra. Entonces, la gestión comunal es afectiva, también efectiva y efectiva. Tiene esos tres elementos, tiene que ser efectiva, afectiva y, como dije, para la celebración, efectiva. Tenemos que incorporar esos elementos en la gestión. Sí. Y fíjate que de la intervención rescato estos dos elementos, el elemento de caracterizar la gestión comunal como un ejercicio afectivo, festivo y efectivo. Efectivo en que es la primera pregunta que haría en este sentido, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con los sujetos. Fíjate que aquí rescatas una categoría, que fue una categoría que nos dio el comandante Chávez, lo discutimos en una reunión que tuvimos en estos días, que es la categoría comunero-comunera. Esa categoría de comunero-comunera es una categoría bastante interesante porque viene la pregunta: ¿quién es el comunero-comunera? ¿Es ese mismo sujeto que es el ciudadano y es el mismo sujeto que es la familia, o son sujetos distintos? Dejaría esas dos preguntas aquí para la mesa. La primera: ¿la gestión comunal es efectiva para qué? O sea, ¿cuál es su orientación? ¿Cuál es el propósito de esta gestión comunal? Y segunda, sobre los sujetos, esto comunero-comunera, ¿cómo lo caracterizaríamos? ¿Quién es el comunero-comunera? Sí, bueno, lo primero que hay que decir con respecto a quién es comunero o quién es comunera, a propósito de esto que decía Carlos, de los sujetos, evidentemente que la organización o las instancias del poder popular, las organizaciones que se mueven en las comunidades, en los territorios, son expresión de la diversidad de lo que vive, de lo que se mueve en nuestras comunidades. Y que por eso decimos que en esta concepción de nuestro proyecto revolucionario del socialismo comunal, no hay manual a la hora de abordar los procesos, hablando ya desde las responsabilidades institucionales que tenemos y que hemos tenido a propósito de la construcción y definición de políticas también para fortalecer el poder popular. Es decir, es una diversidad, y decía nuestro comandante Chávez que en esa diversidad en la sociedad comunal se construye, es un parto histórico, pero también va a ser expresión de esa creatividad de nuestro pueblo. Y como ejercicio de soberanía directa es un acto voluntario de conciencia y de autoconciencia. Por eso es que desde el gobierno, pero inclusive desde las prácticas de las comunidades, el ejercicio es promover, fortalecer, enamorar a esos sujetos y a todos, por supuesto, las comunidades, para que tengan conciencia de la participación, del ejercicio, del protagonismo. Eso no es
no es sencillo, no es fácil, y hablamos de los voceros y las voceras porque son los que ejercen prácticas de liderazgo en las comunidades, porque estamos en un proceso de construcción. Y a mí me gustaría también rescatar en esto que hablaba el comandante Chávez del horizonte estratégico, porque hay que decirlo, la expresión de nuestro proyecto comunero, comunal, tiene un horizonte estratégico. La Revolución Bolivariana ha reivindicado la construcción de una sociedad socialista, y lo hacemos, digamos, desde una forma muy propia a lo venezolano, que estamos planteando la vía comunal del socialismo. Entonces, el comunero primero es una práctica consciente de ejercicio, de autoconciencia voluntaria en los territorios, y hablábamos de la gestión o del gobierno efectivo. El gobierno efectivo va a ser correspondiente en la medida que el ejercicio de la práctica sea legítimo. El presidente Nicolás Maduro viene hablando de liderazgos legítimos y con capacidad de gobernar. ¿Qué significa esto? Legítimo, porque es expresión. Bueno, nosotros en Venezuela, y además los compañeros que nos están viendo, hemos avanzado en una arquitectura legal, institucional propia, que es todo este sistema de leyes del Poder Popular, y hemos construido métodos de cómo, y fórmulas, o digamos mecanismos, mejor, no fórmulas, de cómo se ejerce la gestión comunal, el gobierno, la participación, de cómo se eligen los voceros y voceras de la gestión comunal, y digamos que en nuestro país el comunero va generando, la comunera también, una identidad. ¿Qué significa? Es decir, hoy en la comunidad la persona, nuestro compañero, se reconocen comuneros y comuneras, y han venido también desarrollando una identidad de una práctica, y tiene que ver con todo el sistema de valores, ese ámbito del componente ético que dice nuestro comandante Chávez, es decir, la solidaridad, la corresponsabilidad, digamos, la autoconciencia sobre el otro, y por eso rescato, insisto, que la efectividad del ejercicio de un gobierno popular va a ser efectivo en la medida que se ejerza ese liderazgo legítimo de una práctica colectiva, protagónica, y en la medida que ese plan comunal o el plan comunitario y la gestión, el ejercicio de gobierno responda a esas necesidades producto de esa práctica colectiva. Así que creo que hemos avanzado muchísimo en este ejercicio de participación. Hoy contamos con muchas leyes, pero fundamentalmente, y quiero un poco en esta pregunta terminar con lo que decía al principio, no existe fórmula, no hay manual, cada comunidad es una particularidad, es una singularidad, y es eso lo que decía Carlos, la festividad, la riqueza, la diversidad, se lo da esa práctica concreta, y cada comunero, cada comunera lo va haciendo en su territorio, y creo que esto es un proyecto bellísimo, y en eso estamos apostando, y después hablamos de eso, pero entiendo que el papel y el rol de las instituciones en cómo fortalecer esa gestión efectiva, festiva, amorosa que hacen nuestros comuneros y comuneras en su territorio. Bueno, Lice ha dicho, Lice vino hoy muy sí, está fina. El tema de los valores. O sea, la gestión comunal, si alguna cosa se diferencia de la gestión tradicional de la que nosotros conocemos, es el tema de los valores, la ética. La ética es fundamental, porque eso lo distingue al vocero, al vocera, al comunero y al comunera. Porque no solamente, porque hay que resolver el tema del vocero y vocera y del comunero y comunera. Porque eso nos afecta. Nos afecta porque cuando tú llegas a una comunidad y dices ¿dónde está el comunero, el comunera? Y no hay. No hay. ¿Dónde está el vocero? ¿Dónde está el vocera? Y aparecen los que fueron electos. Entonces se institucionaliza de que el comunero y el comunera solamente es aquel que es electo en una elección. ¿Me explico? Y resulta que no es así. Resulta que el comunero y comunera son aquellos que viven en la comunidad. Aquellos que viven en la comunidad, que delegan a través de una elección la autoridad a unos voceros para el ejercicio de una actividad, ¿me explico? Un ejercicio de gestión De lo público. Porque hay que resolver una cosa, el tema de la gestión, en el tema comunal, y lo decía Liz en la primera intervención,
tiene que ver con el tema del poder y la autoridad. Definir el poder y la autoridad. El poder no se delega, o sea, el poder sigue existiendo en la comunidad. Esa es la visión, ese es el artículo 5 de la Constitución, el ejercicio directo de la soberanía. Y a través de elección delega la autoridad en unos voceros para que en un tiempo determinado pueda desarrollar una gestión. Pero esa gestión nunca debe estar ajena al ejercicio del poder de la ciudadanía. Por eso se reivindica uno de los elementos del artículo 70 de la Constitución, que es la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, y se le convierte en un sujeto para que permanentemente haya una interacción entre la autoridad y el poder. El poder que ejerce la comunidad como un todo y la autoridad que ejercen los voceros electos, que es distinto, son totalmente distintos. O sea, en la construcción comunal, el pueblo no delega el poder, delega la autoridad. Eso es importante destacarlo. O sea, en ese ejercicio eleccionario se delega la autoridad. Tiene que resolver en un tiempo determinado. ¿Me explico? Para tener un tiempo determinado. Pero el poder no tiene tiempo, es permanente, es perenne, es constituyente, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciarlo, eso es importante tenerlo en cuenta en el tema de la gestión. En el tema de la gestión, la relación de poder y autoridad. Eso hay que diferenciar. Bueno, entonces hay el tema de la ética, el tema de la lógica, porque también es otra cosa. O sea, nosotros hemos aprendido y somos muy pocos los que escapamos de esa tendencia a trabajar de lo individual, independientemente de que estemos juntos, o sea, en lo colectivo. O sea, por ejemplo, en un consejo comunal, lo que es de finanzas es de finanzas, lo que es de hábitat y vivienda es de vivienda, y yo no me meto en eso. Y resulta que esa no es la lógica, porque eso desdice de la inteligencia comunal. La inteligencia comunal es interdisciplinaria, es multidimensional e interdisciplinaria. Un consejo comunal, por ejemplo, si nosotros vamos a tratar un tema de agua, ese tema de agua debe ser tratado con cada uno de los componentes del gobierno comunal. O sea, es decir, el agua tiene que ver con la cultura, el agua tiene que ver con la ciencia y la tecnología, el agua tiene que ver con la seguridad, el agua tiene que ver con la educación, el agua tiene que ver con todo. Entonces, todo ahí se desarrolla un ejercicio de lo que llamamos la inteligencia comunal para atender desde distintas perspectivas el tema del agua. No sé si lo matamos bien. Entonces, ese tema de la gestión, por eso es que es multidimensional. O sea, la lógica es multidimensional. Cada comunero y comunidad tiene que saber que solo no puede. Y que la gestión afectiva se da en la medida que se hace un ejercicio multidimensional o sea, que todo tenga que ver con todo. Todo tenga que ver con todo. La gestión comunal es el todo con todos participantes, por supuesto, de cada quien desde su experticia, sus capacidades, pero es importante eso. Y fíjense que entonces aquí estas dos preguntas sirvieron para caracterizar la gestión comunal. Uno de los primeros elementos, ¿verdad?, que salió precisamente de la pregunta, que es un comunero comunera. Fíjense que es imposible hablar de comunero comunera sin relacionarlo directamente con la gestión. Hablábamos de que primero el comunero comunera es una diversidad. Sí, es una diversidad, es decir, si existen distintos actores que están dentro, que sé que vamos a decir, el requisito primario para ser comunera es que precisamente sea parte de ese ejercicio territorial que es la comuna. Pero además nos mencionaban el hecho de que eso tiene que entender que ese ejercicio de gestión comunal, ese ejercicio de la soberanía es un ejercicio voluntario. Es decir, no es un ejercicio que sale única y exclusivamente de, mira, yo te impongo a ti que usted tiene que ejercer su soberanía. No, es un ejercicio donde yo me convenzo de que tengo el poder y que yo puedo ejercer ese poder que se establece como la soberanía, que si nos vamos a la definición de la filosofía política, nos dice que ese es el poder mayor, el gran poder, el poder mayor. Además nos dice, ¿verdad?, que hay un horizonte estratégico que da pregunta, esa gestión efectiva, esa gestión comunal, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia la construcción del socialismo bolivariano, nos decía el presidente Chávez.
primero en el elemento, porque el ICE nos mencionaba, bueno, no hay un manual, entendámoslo, no tenemos un manual, y eso lo vemos nosotros en Chávez cuando decía, necesitamos construir un nuevo modelo social que sea alternativo al capitalismo. Eso es lo más difícil, decía él mencionando a Mesada. Lo más difícil va a ser construir una alternativa al capitalismo. Sabemos que queremos construir un socialismo. ¿Qué socialismo? No lo sabemos. Es un socialismo que va a salir directamente del parto del ejercicio del pueblo. Y mencionaba además que ese socialismo es precisamente un parto, una creación que surge directamente en la comuna como expresión de ese poder constituyente, de ese ejercicio de la soberanía. Además, lo vinculamos directamente con una característica fundamental de la gestión comunal, que es la ética socialista, que plantea la gestión comunal tiene otra lógica y otra ética muy diferente a la del capitalismo, a la de la sociedad moderna capitalista. Hablamos del ejercicio colectivo, el elemento de la solidaridad que comparten los miembros de la comunidad, el hecho de que además tienen, de mencionar a Chávez en su momento, la responsabilidad social, es decir, que la persona está consciente de su responsabilidad social. Y nos dicen además que hay una diferencia entre la autoridad y el poder, que se delega la autoridad, según lo que nos menciona Carlos Oliveros, pero no se delega el poder, que el poder es un elemento que está contenido, que está representado directamente en el pueblo y que encuentra su concreción dentro de la comuna en la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, que ahí es donde encontramos su expresión. Y también nos dice, hay otra lógica para trabajar la gestión común. Esa otra lógica para trabajar es que es una lógica eminentemente colectiva, lo que nos hace y surge una categoría. La lógica de trabajar desde el colectivo dentro de nuestros estados modernos nos dice, la mayoría decide. ¿Ya? Nosotros hemos sido testigos que es la mayor, pero resulta que sí, la gestión comunal es un ejercicio colectivo, no puede ser simplemente la imposición de una mayoría sobre una minoría, sino viene una categoría que es consenso, ¿no? Entonces en ese ejercicio yo les preguntaría a ustedes ya desde su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo yo dentro de la comuna puedo llegar a alcanzar ese ejercicio de gestión comunal desde el ejercicio colectivo? Porque eso incluso atenta directamente contra la lógica hegemónica que nosotros nos dominamos. Aquí ya vemos personas que han participado con nosotros en la universidad, por ejemplo la compañera Alicia acaba de asumir el ejercicio del viceministerio de formación aquí en el Ministerio de Comuna. Y cuando uno asume estos cargos, uno dice, ahora tengo que ponerme en el ejercicio de gestión. Entonces empezamos a planificar, pero hay una sensación de tengo que encargarme yo soy la autoridad que me tiene que encargar del proceso, pero desde la visión colectiva no es solamente una persona, es un colectivo completo desde la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que eso se pueda realizar, para que la gente pueda entender esa lógica? Bueno, verá, insistimos, es un desafío, es una ruptura. O sea, nosotros estamos, y de la institucionalidad, vamos a hablar de la otra gestión, de la gestión institucional para poder dialogar. Claro, porque para poder comprender, porque el compañero acaba de incorporar un elemento que es clave, o sea, la institucionalidad vertical, que es la que nosotros asumimos cada vez que asumimos un cargo, que es donde dice, bueno, dice la viceministra, y desde la viceministra para abajo, bueno, para abajo, es para abajo. No, es para abajo, y no es la base, es para abajo. Es una estructura vertical donde tiene una responsabilidad que tiene que atender, y si no resuelve, está lídice. En la gestión comunal no es lídice, o ni es Carlos, ni es Pedro, es el colectivo de gestión quien asume una responsabilidad temporal. Una responsabilidad temporal para atender los asuntos propios de la comunidad, que son sus propios asuntos. Entonces se genera otra sensibilidad. Eso exige otra sensibilidad. Primero, comprender que no está solo y que no debe actuar solo. Y que además de eso, que los problemas, las necesidades, incluso las potencialidades no son poca cosa. Asumir eso no es poca cosa. Y yo creo que tenemos que ser en esto críticos, o sea, esto tenemos que ser autocríticos. Porque en la ley de consejos comunales nosotros le ponemos a ese equipo, a ese colectivo, una gran responsabilidad que no lo van a resolver, porque eso es mucho.
porque como estamos diciendo que es una acción voluntaria, eso tiene una temporalidad especial. Se hace cuando puedo. Se hace cuando puedo, cuando tengo tiempo. ¿Por qué? Porque yo dependo de mi sostén, para financiar mi vida personal y familiar de otra lógica o de otro escenario ajeno a donde yo estoy actuando de manera voluntaria. Y ese es el gran reto que tenemos que resolver para el tema de la gestión comunal, porque nosotros estamos diciendo que debe ser eficiente, efectiva y festiva. Pero eso es muy duro. Eso es muy duro. Eso es muy duro para un comunero o comunera que haya asumido una responsabilidad delegada del tema ambiental, por ejemplo. Eso es muy duro porque los problemas ambientales son serios, por más pequeño que sea el territorio donde se vaya a desarrollar. Y una sola persona no puede. ¿Me explico? Y menos si le dedica 3 horas semanales. Y apuradito porque tengo que ir a cocinar arroz, porque la mayoría son mujeres. Entonces, no es fácil. Yo creo que en la gestión comunal tenemos que rescatar el tema de la autogestión, el tema económico. El tema económico que es clave. Si no hay soberanía económica, no hay soberanía comunal. Y tenemos que construir el tema de la soberanía comunal. La gestión comunal nosotros tenemos que dar la obligación de orientar la construcción de una base material, científica, técnica que sostenga la construcción del socialismo comunal, porque además Chávez no titubeó, Chávez dijo que el socialismo que vamos a construir es el socialismo comunal. Ese fue el socialismo, lo adjetivó, le dijo es el socialismo comunal, nuestro socialismo. Y están así que las 3 raíces responden al socialismo comunal, no responden a otro socialismo. Nosotros no divagamos. Y otra cosa que hay que diferenciar en el tema de la gestión comunal es la diferencia que hay entre el poder popular y el poder comunal. Casi siempre se le sale pues, al presidente, al Bruno Chávez, al ministro, a mí, a Alicia, a todos. Hablamos en un mismo momento del poder comunal y del poder popular. Son 2 cosas distintas. Tenemos que diferenciar para poder ajustar el tema de la gestión comunal. El poder popular es la conjunción de voluntades. Ese es el poder popular, la voluntad en función de un objetivo. En este caso, un objetivo estratégico que hace la revolución comunal. Ese es el objetivo del poder popular. El del poder comunal es distinto. Tiene que construir la institucionalidad es como la topa. ¿Sabes cómo se cae el metro? Cuando va el metro, a lo que me están viendo, el metro va, cuando está construyéndose la topa, va acabando, cuando va pasando va dejando en concreto, o sea, va montando el concreto. Bueno, el poder popular es la topa y el poder comunal es el concreto que se va quedando, es la institucionalidad que se va construyendo. ¿Lo estamos viendo? O sea, son 2 roles distintos. Son 2 roles. Son 2 cosas, el poder popular y el poder comunal. El poder comunal es el que institucionaliza lo que pretende el poder popular construir. ¿Me explico? Son 2 cosas y tenemos que verlo de esa forma para poder atender el tema de la... Entonces, esa institucionalidad que se está creando necesita permanecer en el tiempo. Porque tú puedes hoy tener un logro, pero si eso tú no tienes consistencia de punto de vista científico, técnico, financiero, se desvanece. Hay que problematizar esto porque pudiera ser que nosotros estamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice los comeflores? Pudiéramos estar nosotros en un ejercicio de comer flores y no estamos enfrentando el gran desafío que eso tiene. Sí. Eso nos demanda una gran responsabilidad, porque no estamos hablando de 4 o 5 personas, estamos hablando de millones de personas que están creyendo en esto, que han oído a Chávez, que han apostado a esto. Y cuidado que podemos estar nosotros construyendo un edificio con bases no firmes, ni jurídicas, ni económicas, ni políticamente. Entonces tenemos que tener claridad y eso, y yo creo que la universidad tiene un rol, se lo voy a decir así a los que están allá viendo, nosotros tenemos una gran responsabilidad de
de identificar estas situaciones, de atacarla desde el punto de vista de lo que es la creación teórica, pero además de eso, de promover que se entienda perfectamente cuál es el tamaño del desafío. Correcto. Que se entienda el tamaño del desafío. Oye, nosotros estamos enfrentando a 3 sociedades que esas 3 sociedades simbolizan o son parte de una civilización, que es la civilización capitalista. Cada una de ellas tiene su base material, científica y técnica. O sea, la sociedad estatal, a la que pertenece Liz y yo, y pertenecemos Liz y yo, y todos los que estamos aquí, que es la sociedad estatal, tiene su base científica, técnica y financiera de cómo sostenerse. La sociedad privada igual. Por eso nosotros venimos aquí y trabajamos 8 horas diariamente y le dedicamos 3 horas semanales a la construcción de la sociedad. Pero aquí a la sociedad que queremos trascender, trabajamos para sostenerla durante 8, a veces trabajamos hasta el sábado y domingo para que se mantenga. ¿Me explico? ¿Entiendes la contradicción? Fíjate que tú has planteado aquí un elemento importante que uno observa cuando habla con los comuneros y comuneras en el territorio. El hecho de, compañeros, pero nosotros tenemos que impulsar, nosotros tenemos que trabajar día a día por la comuna, y de la persona te dice, claro, pero yo tengo que comer, mis hijos también tienen que comer. O sea, imagínate, nosotros nos podemos reunir, todos los que hemos trabajado, incluso lo que hacemos ejercicio formativo, sabemos que cursos son sábados, y si hay 10 semanas, usted comenzará a las 7 de la noche, ¿verdad? Porque la verdad te dice, no, porque yo vengo de mi trabajo, después yo cocino, hago las distintas cosas, y yo esas horas son las horas que yo me reúno en las asambleas, y eso me lleva a pensar en eso que tú estás diciendo, que es algo a debatir. Cómo nosotros al desarrollo de la sociedad comunal, ¿verdad?, le dedicamos son momentos, esos espacios libres, se diría, esos espacios libres de lucha. Y a la sociedad, y cansado, y a la sociedad estatal, ¿verdad? O vamos a decir, a este constructo institucional es que nosotros le dedicamos horas y horas de trabajo. Me recordó en estos días que estaba leyendo un libro que describe algunos elementos que hablaba Chávez, que escribe en su diario, pues, de los testimonios, y él decía en su momento, mira, no, nosotros para poder hacer el libro azul trabajábamos los fines de semana, muchas madrugadas, y yo decía, y el resto del tiempo, claro, pero es que Chávez, fuera del hombre político, también era igualmente un ciudadano normal de a pie que necesitaba trabajar sus 8 horas diarias para recibir su 15 y último con lo que él compra, y eso es uno de los retos, y totalmente de acuerdo contigo, estimado Carlos, es uno de los retos como fundamentales del ejercicio de la comuna, que esté en la cotidianidad, el hecho de la sustentabilidad del ejercicio comunal, porque ¿qué pasa? No va a ser sustentable, sí, porque ese ejercicio de sacrificio, madrugada, ¿cuánto tiempo lo puede mantener una persona en el tiempo y sostener? Que es lo que nos dicen mucho de nuestros comuneras y comuneras. Mira, cuando se mandan, sobre todo, hay que construir en la calle, pero los ejercicios de formación ya te dicen, compañero, ya va, o sea, ¿qué hora tú me vas en qué momento, verdad? Es el que me queda a mí porque yo estoy o trabajando en el ejercicio de la comuna, o trabajando en el ejercicio de la comuna. Pero yo te diría que eso es como una escisión, es decir, uno no es ahorita funcionario público, después es comunero, y empezamos hablando de la identidad comunera. Exacto. Y yo quisiera ahí con los compañeras que nos están viendo, que es rescatar, reivindicar, y además que es un elemento de recurrencia de estudio permanente, y lo pudiésemos ver en la lámina de la presentación, el halo teórico del comandante Chávez, por allá en el 2009, el 11 de junio, donde el comandante Chávez, por supuesto, se atreve a ejercer un espacio de reflexión, pero a partir de los elementos para la consolidación y desarrollo del poder comunal y la construcción del socialismo. Y nos convocaba a todos al estudio, a la lectura. ¿Por qué? Y a ir a las raíces epistemológicas e ideológicas del socialismo. Porque primero hay que situarse en que la construcción es un proceso, es decir, para no idealizar que es un fin al que hay que llegar. Yo soy comunero aquí en esta mesa, en la plaza, en la escuela, ¿sí me entiendes? Porque tengo una visión de mundo. Tú hablabas a propósito de la gestión comunal, que a veces creemos que la realidad está parcializada. Tiene que ver con una visión de cómo abordamos la realidad. La realidad es una sola.
La realidad es una sola y a la hora cuando el comunero, la comunera o la comunidad planifica con esa visión de integralidad. Y por eso que el comandante hablaba de aquellos ámbitos de la realidad, ¿verdad? Que era o cómo se ejerce esa gestión del frente moral y ético que tenía que ver con la conciencia del deber social, de lo colectivo, del otro, del frente social, de la igualdad y la justicia establecido entre todos y todas, del frente político, cómo se ejerce el gobierno comunal, no es hacia lo individual, no es para acumular, es ese frente político, es el ejercicio precisamente del autogobierno. Y el frente económico, fíjense, muy importante para la gestión comunal, el frente económico, que es crear esa base material, ¿verdad? A partir de la planificación para la satisfacción de las necesidades de la población y de eso que hemos llamado la suprema felicidad social que dice nuestro libertador Simón Bolívar. Y lo territorial, fíjense que en la nueva visión de la geometría de lo territorial, el territorio no es solamente la tierra, digamos, el espacio físico donde estamos, sino ese territorio que tiene una historia local, que tiene una funcionalidad. Y por eso que a la hora de cuando hacemos el mapa de nuestra comunidad, no es picar un territorio con otro, sino lo que nos identifica como comunidad, pero sí quería dejar como, digamos, esa arista fundamental para nosotros, para los comuneros, para las comuneras, inclusive para las responsabilidades institucionales, en aquel debate que dio el comandante Chávez a propósito de esta visión holística e integral, que no era responsabilidad del Ministerio de la Comuna sola, sino que todo el gobierno era responsable del fortalecimiento del poder popular y de la comuna, porque la comuna tenía una integralidad, es decir, el Ministerio de la Vivienda tenía que ver con la vivienda, el Ministerio de Economía con economía, pero no de una manera parcelada, sino de la visión de construir la suprema felicidad de los pueblos. Eso era lo que quería como enmarcar en eso de no escindir la realidad. El comunero y la comunera a la hora que se pone a planificar ve la integralidad, digamos, de cómo es la realidad. Hay unas visiones, digamos, teóricas, cartesianas, que nos hacen ver la realidad por separado, pero la realidad es una sola, y eso es parte de lo que tenemos que, digamos, del desafío, de los retos, de lo que tenemos que hacer a la hora del ejercicio, de la gestión, de la planificación, de la contraloría, ¿no? Hay algunos compañeros y compañeras, y eso está establecido en las leyes, que se dedican a distintos ámbitos de los comités de trabajo, pero eso es ya el ejercicio práctico de la actividad, pero la visión y la cosmovisión, y a la hora de abordar la realidad, porque además las necesidades, hoy tengo una necesidad de vivienda, mañana tengo una necesidad de agua, y así, ¿no? Eso, y además que son necesidades siempre crecientes, nunca las satisfacemos todas. Bueno, ese era un elemento que quería, digamos, profundizar allí. Y lo otro es lo que los teóricos llaman el lugar de enunciación. El lugar de enunciación, tanto para la construcción de saberes, de conocimiento, para la gestión comunal. ¿Cuál es? Lo dijo Chávez allí en ese a lo teórico. Es las comunidades, la comuna, donde se va a parir el socialismo en esa diversidad de sujetos y de comunidades que ya hemos dicho. ¿Qué significa eso? Y ahí entramos en la otra discusión del papel y el rol de las instituciones. No hay manera de avanzar, de construir socialismo en los términos que están planteados en la Revolución Bolivariana si no nos encontramos con esa práctica colectiva, con ese protagonismo. Y son las instituciones, no desde las oficinas, como decía el comandante, sino a partir, porque yo sí creo en el diálogo de saberes, fíjense. Nosotros avanzamos esta construcción del proceso. Cuando llega el presidente Hugo Chávez en el gobierno, decía que hay que crear lo nuevo, el parque histórico, la mujer nueva, el hombre nuevo, pero eso no se decreta. Y empezamos a construir nuestro proyecto, que no, fíjense, lo estamos construyendo. Yo creo que el comandante Chávez apuntaló una doctrina política de construcción del socialismo en ese debate que han hecho las izquierdas, pero lo seguimos construyendo. Hoy día estamos en un momento histórico, reivindicamos esa doctrina que nos dejó el comandante, pero hoy estamos reformando las leyes del poder popular, porque además, digamos que son expresión de momentos históricos concretos. Entonces, en ese lugar de enunciación, cuando decimos lugar de enunciación, donde se va a parir el socialismo, es porque eso es lo que define el proyecto bolivariano, el sujeto histórico de aquel debate de la izquierda, así como en un momento para algunos se cree que los campesinos, para otros son los estudiantes, para otros el obrero en la fábrica. Es lo comunal en el territorio, porque yo diría más,
como dicen los decoloniales, no solamente lo comunal del territorio, sino es lo que es una identidad comunal comunitaria. Es decir, en la fábrica también hay una identidad comunal comunitaria. Los campesinos tienen una identidad comunal comunitaria. Y para un poco cerrar esta parte, a partir de los consensos, de las preguntas que nos han venido haciendo, es claro que la expresión del plan, la expresión del gobierno, de las acciones que hace el gobierno comunal o los autogobiernos comunales, tienen que ser expresión de lo colectivo. Pero no es un régimen asambleario permanente. Fíjense que en las leyes establece que son instancias del poder popular que ejecutan, formulan, hacen contraloría, es decir, que son métodos de organización. No es que, esto es el papel del plan comunal y este es el papel de la contraloría, no. Así como se exige que el gobierno responda en la salud, responda en lo económico, tenemos un reto, un desafío, es que las comunidades se conviertan en gobierno, y para ser gobierno hay que planificar, hay que desarrollar planes, formularlo, ejecutarlo en todos estos ámbitos que hemos dicho. Entonces, ese es un desafío, ese es un reto. Decía el profesor Carlos, no puede ser una comunidad para ejercer gobierno de 10, de 5, de solo los voceros, no. Pero es un reto organizarnos, planificar, ejecutar, hacer contraloría. Es un proceso del ciclo comunal, y creemos que es muy importante que en esta reflexión que hacemos de la gestión comunal, que al final es cómo se hace gobierno, cómo se es gobierno popular y gobierno comunitario. Es un desafío, es una construcción, y andamos en ese camino. Y las instituciones estamos para ello. Ahora, ¿cómo se hace? Desde el lugar de enunciación. De eso que decía el comandante, las comunidades socialistas, la comuna, y de allí vamos construyendo el proyecto. Y ahí viene la siguiente pregunta de esa pasa precisamente de la extinción que hablaba nuestra compañera, y dice, hay una visión donde quieren poner como en contraposición ese poder constituido que está representado por las instituciones del Estado y el poder constituyente. Estamos hablando de las expresiones del poder popular, una de ellas, la comuna. Pero realmente, cuando nosotros analizamos el proyecto de Chávez fue muy táctico en ese sentido. Él utilizó este poder constituido para apoyar el desarrollo de este poder popular. Incluso hace la mención, cuando nosotros cambiamos el nombre de los ministerios a ministerios del poder popular y se pone. Entonces ahí te preguntaría, ¿cómo es ese, desde tu experiencia, mi estimada Alicia, desde las políticas públicas, ese proceso de acompañamiento y sobre todo el ámbito donde tú has desarrollado más, que es el ámbito de la formación? ¿Cómo hacía ese proceso de acompañamiento para la formación en apoyo al desarrollo del poder popular? ¿Cuál es la importancia de la formación? ¿Cuál es la importancia de que las instituciones dialoguen en ese proceso directamente con el poder popular como un mecanismo, como una herramienta para el fortalecimiento del poder popular, para la construcción del socialismo bolivariano, que sin duda alguna es el nuevo horizonte de sentido que estamos construyendo desde la revolución bolivariana? Sí, muy importante. Nosotros pudiésemos hablar aquí mucho tiempo, no solamente desde la institución, desde la práctica y la experiencia militante, institucional, cuando nos corresponden esta responsabilidad, sino también de las prácticas educativas, formativas que han ejercido, y además que se ejerce desde las comunidades, desde los consejos comunales y las comunas. Hay que decirlo, el comandante cuando llama al estudio, y además decía que siempre nos paramos desde una visión ética, política, militante, que el enfoque en la formación y el enfoque de la educación que estamos planteando, además que es coherente lo que está haciendo la Universidad Bolivariana de las Comunas con las comunidades de aprendizaje, el enfoque de la educación popular, es que no tutelamos las prácticas educativas y formativas, no es para tutelar. Ya decíamos que nos parábamos en ese lugar de enunciación de las comunidades. Igualmente la formación, es decir, la formación desde el enfoque de la educación popular, robinsoniana, emancipadora, se caracteriza por ser un diálogo de saberes. Decía el comandante en ese mismo halo teórico, no existe teoría sin práctica revolucionaria, es decir, que la producción de conocimiento y las teorías, que es una deuda también que tenemos porque hemos hecho mucha revolución, pero a lo que apuesta la universidad, la escuela del poder popular, es también ir organizando esa práctica que se dice que es la teoría. La teoría es práctica sistematizada. Entonces, como desde la universidad, desde la escuela, desde nuestro centro de estudio,
vamos sistematizando esa práctica comunera, comunal, revolucionaria para ir construyendo doctrinas y saberes. Entonces, desde la formación han habido muchos esfuerzos institucionales, muchos esfuerzos desde nuestras comunidades. Estamos empeñados en seguir avanzando. Hoy día el ministerio, desde que se crea por allá en el 2010, también el Ministerio para las Comunas como ente rector, tiene un viceministerio, un ámbito importante dedicado a la definición o diseño de políticas públicas en materias de formación. El Plan de la Patria tiene, por lo que hemos identificado, no menos de 12 objetivos dedicados a la formación. Es decir, tenemos que avanzar hacia eso. Y desde ese punto de vista, nosotros también, y bajo ese enfoque de la educación popular, nos hemos atrevido a avanzar desde hace muchos años, y de acuerdo a lo que dice nuestro Plan de la Patria, concretamente es a lo que llamamos la territorialización de la educación popular. Es decir, así como venimos hablando de cuál es el papel y el rol de la institucionalidad revolucionaria, es que la escuela, los espacios de reflexión sobre la construcción de saberes, de conocimientos sobre nuestro proyecto comunal, tiene que ser en las comunidades. Las comunidades de aprendizaje de la Universidad Bolivariana están en los consejos comunales, en las comunidades, en la comuna. Eso es, digamos, los principios que nos orientan en este desafío de la formación. Ustedes preguntaban la construcción de consenso para la participación y cómo promovemos la participación. Yo creo que la formación también puede jugar un papel importante, porque la formación, ¿qué es? La formación es la construcción o la consolidación de conciencia y autoconciencia, es decir, saber lo que se vive, el análisis crítico de la realidad, y creo que ahí, en ese sentido, la formación puede ayudar, es muy importante. Lo otro que juega un papel importante es la formación en esto de la gestión comunal que venimos discutiendo y que es el centro de esta clase con nuestros compañeros y compañeros participantes de esta corte del diplomado de la Universidad Bolivariana de las Comunas, es que en ese ciclo comunal de la caracterización, del diagnóstico, de la planificación, de la ejecución, en todos los ámbitos de la realidad, de la comuna, de la comunidad, de la economía, de la vivienda, del agua, de los servicios, necesitamos, y además hemos ido revisando esto que dice el Plan de la Patria, hay un instrumento para eso, programas de formación continuos y permanentes. Y son programas que son continuos y son pertinentes porque deben responder a eso que planifica la comunidad, a esas necesidades de formación. Si yo voy a construir, digamos, si tengo mi espacio para producir maíz, es decir, ahí hay una técnica, ahí hay un conocimiento que debe primero reconocerse. Eso es importante del enfoque de la educación popular. Hay un saber hacer, hay unas habilidades, unos talentos que tiene nuestra comunidad que desde allí nos empezamos, y hay que ir levantando estas necesidades para ir fortaleciendo el gobierno comunal en todos los ámbitos. Pero creemos que en esos desafíos que tiene el ministerio, el viceministerio, la escuela, la universidad, y además creemos que tiene que ser esto que dice el Plan de la Patria, desarrollar programas permanentes de formación sociopolítica y técnico-productiva para la formación integral, socialista, pertinente, continua, en los diferentes procesos de socialización e intercambio de saberes. Miren, ¿para qué? Con un objetivo ulterior, lo dice el Plan de la Patria, fortaleciendo habilidades y estrategias para el ejercicio de lo público. ¿Qué es lo público? La gestión comunal. ¿Qué es lo público? El gobierno y el desarrollo sociocultural y productivo de las comunidades, la integralidad de la conciencia del sujeto y la mujer nueva, es decir, un sujeto revolucionario con identidad comunera, del comunero y la comunera. Aquí muy rápido, tenemos muchas experiencias en materia de formación. Ahorita mismo avanzamos desde hace muchos años, que es la construcción de la planificación. Nosotros tenemos una ley del sistema de planificación popular, es una visión revolucionaria de la planificación. Y en eso también somos doctrina. Pero bueno, quería un poco también para el intercambio con esto, hacer síntesis de esta propuesta o de esta estrategia de cómo contribuye la formación desde el enfoque del poder popular, del diálogo de saberes, instituciones, gobiernos, escuelas y espacios que hayan de escuelas de todo tipo para fortalecer
las capacidades de gobernar de nuestro pueblo y fundamentalmente este desarrollo sociocultural revolucionario de nuestra conciencia y de nuestra autoconciencia. Excelente. Bueno, yo quería agregar todo elemento para desarrollarlo, que es el tema del proyecto nacional. Ya visto la gestión comunal, no decía Chávez que un consejo comunal solo no puede, una comuna sola no puede. Se planteó el tema de las ciudades comunales, incluso habló de la federación y la confederación, o sea, el proyecto nacional. Hay quienes esquivan estos temas, pareciera que ser allá vicaria, ¿no? Porque no se comprende, no se entiende, pero no se puede, o sea, el éxito de la gestión comunal se va a basar fundamentalmente en una visión nacional. No se puede, no podemos plantear la gestión comunal desde el ombligo, de lo pequeño, de las necesidades inmediatas, porque el desafío es mayor. O sea, el desafío, el socialismo lo vamos a construir no solamente en el territorio nacional, sino lo proyectamos a nivel mundial, porque este proyecto nuestro de socialismo se referencia en el mundo. Por eso es que tenemos nosotros que verlo en principio como un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional implica que tenemos que construir las instituciones para que se vea, para que se asuma de esa manera. Y no debemos tenerle temor a eso. Por ejemplo, ahorita con el tema de las comunas, decía Chávez, unas comunas solas no pueden. Entonces la gestión tiene que ver también con las escalas. Las escalas, o sea, nosotros pretendemos que en una comuna pasen muchas cosas y a veces le exigimos, pero no es posible a esa escala. Sobre todo el tema de las transferencias, el tema de las transferencias, o sea, si hay un cementerio, por ejemplo, que ubican a 5 comunas, ¿a quién le damos ese cementerio? ¿A qué comuna? ¿A la que está más cerca? ¿El cementerio es de la comuna o es de todas las comunas que están alrededor? ¿Cómo hacemos? Entonces eso nos exige una escala superior para poder gestionar ese bien común que es el cementerio y que se gestione desde el punto de vista democrático, para que todos puedan participar en lo que va a ocurrir o lo que debe ocurrir en la cotidianidad en ese cementerio, o la escuela, o el acueducto, o en fin. Entonces eso se puede extrapolar a una visión nacional. O sea, si nosotros no tenemos, si el proyecto de gestión comunal no le damos una dimensión nacional, creo que va a costar mucho hacer entender eficientemente lo que se pretende construir. Entonces, tiene que estar en un marco nacional. Estoy hablando de la institucionalidad comunal, no del gobierno nacional, que estoy hablando de la institucionalidad comunal. O sea, tiene que ver, lo que dice, nosotros estamos viendo experiencias en todas partes de Venezuela. Hay experiencias que son diferenciadas, obviamente. Entonces, pero no conocemos eso. O sea, no hay una relación de una y otra. O sea, no hay una interrelación de una y otra. Eso tenemos que romperlo. Y yo creo que la universidad que va a tener sus ojos puestos, para no decir los brazos, los ojos puestos ahí, ese observatorio de lo que hablaba el compañero, podemos identificar elementos que pueden ser elementos comunes y sistematizarlo, cosas que pueda verse con una visión mucho más amplia. Yo creo que el tema de la democracia, porque nosotros hablamos, así como hablamos del pueblo popular, hablamos mucho de la democracia, pero hay dos tipos de democracia. Sí. La democracia liberal es la que nosotros estamos cuestionando, y está la democracia comunal, que es la que estamos construyendo. O sea, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando también de los valores, porque en la democracia dice, bueno, está bien, yo soy el tema de los valores, la solidaridad. Hay dos tipos de solidaridad: la solidaridad selectiva, yo soy solidario con los que están más cerca de mí, con los que yo creo que, y otra, cuando se institucionaliza la solidaridad y es parte de la cultura de la comunidad. Son dos cosas distintas, no solamente para la solidaridad, eso está también para todos los valores y los principios. O sea, yo puedo asumir los principios, pero bueno, pues aquí entre los panas, pues, pero el resto está ajeno. Y cuando hablo del resto, hablo del resto, hablo no solamente a los chavistas, está hablando de la comunidad donde está una diversidad, y entonces ahí viene
de visiones ideológicas. Entonces ahí viene el tema de la democracia. ¿Cómo la gestión comunal tiene que ser una gestión democrática, eficientemente democrática, efectivamente democrática, amorosamente democrática? Porque es lo que la diferencia de lo que es el ejercicio de la democracia liberal, que es la que nosotros estamos construyendo y que estamos haciendo todo un esfuerzo para trascender. ¿Ok? Eso es muy importante. Ok. Entonces, hablar de la democracia, hablar de una ciudadanía nueva, porque está la ciudadanía liberal, que es el ciudadano que nosotros somos, el que yo ejerzo, como yo soy ciudadano, porque yo puedo ejercerlo desde el punto de vista individual, lo que a mí me corresponde como ciudadano. Ese es el ciudadano liberal. Por eso es que surge una categoría que no es nueva. Lo que pasa es que se está trayendo a colación ahora la ciudadanía comunal, que es la ciudadanía colectiva, donde los asuntos son propios, pero no de uno, sino de todo. Entonces ahí estamos reivindicando a Simón Rodríguez, el hombre del pensamiento comunal, la toparquía. Entonces la toparquía no es una palabra, la palabra son acciones, son hechos, son valores, son principios, la toparquía. Y un principio de eso es la igualdad. La igualdad practicada. O sea, tiene que ver la igualdad practicada. Entonces, la ciudadanía comunal, ¿cómo se llama? De alguna manera referencia a lo que es la igualdad, ¿no? Todos somos parte, todos tenemos la obligación de intervenir en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Entonces, ese es el gran desafío, porque hay quienes hablan de la hegemonía del partido, o la hegemonía del gobierno, la hegemonía. Entonces, eso es un tema que repetir el ejercicio hegemónico que los que nos adversan, una vez que pudieran llegar, no van a secrar, igualmente van a reflejo. Entonces, tenemos que nosotros ser, ¿cómo se llama? Practicantes de la democracia comunal, que es una innovación nuestra en el sentido que lo estamos asumiendo y que se debe proyectar como parte de lo que hemos construido, o lo que estamos construyendo. O sea, como lo que hay que celebrar, como lo que hay que celebrar, como el ejercicio de la democracia para celebrar, que sea parte de la identidad nuestra, del comunero comunal. O sea, el comunero comunal debe ser un sujeto democrático con todo lo que eso implica, el reconocimiento del otro, de la otra, poder escuchar, o sea, cuando hablamos de identificación del comunero, bueno, ese es el hombre, ese es el hombre de esa mujer. Ese hombre, el comunero es un hombre democrático, fundamentalmente, de esencia. Exactamente. Y bueno, piensa que hemos discutido aquí varios puntos. No sé si quieres agregar algo, Alicia. Sí, yo quería. ¿Ya estamos terminando? Sí. No, quería, porque además no puede ser así que todos estemos de acuerdo. Así. Yo digo, no, es solo una para la reflexión, porque además, como ha sido esto también, ya decíamos, una construcción. Y ahorita, en estos últimos años, después de nuestra pandemia, lo comunal también se ha puesto, digamos, en el debate político de la construcción de nuestra revolución. Hablaba Carlos de los niveles de gobierno, y es verdad que nosotros hablamos del sistema del gobierno popular, donde el gobierno es uno solo, y que hay niveles de gobierno, pero también hay que decirlo, lo comunal, lo comunitario no es una escala. Si bien es cierto, hay un nivel de responsabilidad en el territorio, hay un aporte que creo que hace el ministro Jorge Arreaza en todo este debate, es que primero dijo que lo comunal y lo comunitario no era un sector, no es un gobierno, no es un movimiento, primero, ¿verdad? Es un nivel de gobierno que está en una escala, pero que es transversal, porque cuando yo planifico información, tiene que construirse a partir de eso que habíamos dicho, del nivel donde la comuna es el lugar de enunciación. Cuando se planifica la política de vivienda, tiene que ser producto de esa conjunción de todos esos niveles de planificación. Entonces, pero además el poder popular tiene que participar en todos los niveles de gobierno, y la revolución tiene un desafío de ir construyendo todos esos espacios de participación. Entonces, quería un poco, y con respecto, que también creo que es un aporte importante también que acaba de decir el profesor Carlos, es que el Consejo Comunal y la comuna no puede estar aislada, lo dice el comandante Chávez en el lo teórico,
porque habla de la geopolítica nacional y yo voy más allá, él habla de la geopolítica internacional, porque en este debate, compañeros y compañeras, nosotros también tenemos fuerzas adversas a la construcción de este proyecto histórico, alternativo. Y en esto yo quiero un poco también para ir terminando, pero dejarlo también para el debate de las comunidades de aprendizaje, de la Universidad de la Comuna, pero también en todos los espacios, es que venimos abriendo también espacios de reflexión de qué significa descolonizarnos, porque venimos planteando que la comuna es una alternativa a la crisis civilizatoria, porque el capitalismo no solamente es decir, lo que está en crisis no solamente es el capitalismo, no es solo la expresión económica de la modernidad, de esto que nos hicieron saber que es el único referente de construcción de un modelo de sociedad. Venezuela, el socialismo, lo comunal es una alternativa a un nuevo modelo de ver la vida y la sociedad. Y después es una alternativa, es una necesidad, porque en esas fuerzas adversas nosotros tenemos más de 20 años desde que la revolución y este pueblo decidió ser libre, fuerzas contrarias, y una expresión máxima de eso es el imperialismo norteamericano, que pone obstáculos para que, en el caso de Venezuela, el socialismo no sea una alternativa, y por eso todas las medidas que aplican contra la revolución bolivariana. Entonces, en estos años, la organización del pueblo, lo comunal, el poder popular, es una necesidad para construir su propio destino y su propio camino. Y también es una esperanza de futuro la comuna y el proyecto de la revolución bolivariana, porque en toda esta discusión que hemos dicho de la identidad comunera, es que lo comunal y lo comunitario es una forma de vida, es una forma de vida, es una forma de ver el mundo, y uno se comporta comunistamente o solidariamente o socialistamente, no solamente en la comuna, sino en toda nuestra práctica humana cotidiana. Entonces creo que haciendo un poco de síntesis en esta reflexión importante, apasionante de la construcción de nuestra alternativa del socialismo de lo comunal, hay que decirlo, enfrentamos, ¿verdad?, actores adversos a esta nueva forma de vida, a esta alternativa, pero fundamentalmente que en nuestros espacios comunales, en nuestras comunidades, ustedes comuneros y comuneras que están en este diplomado, es que lo estamos construyendo, porque además de ser una necesidad, una alternativa, es una esperanza de futuro para la felicidad de nuestro pueblo. Correctamente, y fíjense que aquí, nuestros protagonistas del día de hoy, la compañera Liz, el compañero Carlos, han compartido con nosotros varios elementos para problematizar allí en la comunidad de aprendizaje. No quiero dejar de lado el hecho de la importancia que tiene la formación como fundamento para poder construir una nueva forma, un nuevo horizonte de sentido, que es el socialismo bolivariano desde la comuna. Porque es precisamente la formación a través del diálogo del saber es la que nos permite realmente analizar críticamente las realidades, el contexto, los elementos que debemos de desarrollar para poder seguir caminando en esa utopía concreta que representa para nosotros el socialismo bolivariano. Dejamos las preguntas aquí para ustedes. Fíjense que algunas cosas que van saliendo por allí, ¿cómo calificarían ustedes o cómo definirían ustedes lo que es la identidad comunal? ¿Cómo es ese ejercicio de la soberanía de la democracia desde la comuna? ¿Cómo la comuna se convierte en un ejercicio transversal en el ejercicio de gobierno? Esa, y sigan viendo el video porque nuestros compañeros nos dieron más preguntas, más elementos a problematizar que por supuesto formarán parte de este diplomado en gestión comunal. Recuerden que siempre la pregunta de este módulo nos lleva a cómo observamos estos elementos, ¿verdad?, que estamos discutiendo dentro de la gestión que llevamos en el territorio. Les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos, ¿verdad?, en esta nueva videoclase. Seguiremos encontrándonos en una nueva videoclase de este módulo de gestión comunal y ámbitos de actuación del Poder Popular. Gracias, estimada Alice, gracias, estimado Carlos. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Módulo de Gestión Comunal. Diplomado en Gestión Comunal, segunda cohorte 2023.